Te traemos los mejores eventos para que aprendas cada vez más. Conferencias, congresos, talleres, formación continua, cursos de preparación en área pública y privada, guías de preparación, cursos Udemy y muchas cosas más. Cada curso, cada evento que realizamos, te damos una certificación válida en 8 países de forma automática. Incrementa tus conocimientos y tu competitividad laboral. Con nosotros. Asesoría y formación multidisciplinaria MIC. Te traemos los mejores eventos para que aprendas cada vez más. Conferencias, congresos, talleres, formación continua, cursos de preparación en área pública y privada, guías de preparación, cursos Udemy y muchas cosas más. Cada curso, cada evento que realizamos, te damos una certificación válida en 8 países de forma automática. Incrementa tus conocimientos y tu competitividad laboral. Con nosotros. Asesoría y formación multidisciplinaria MIC.
Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes en un evento más de asesoría de información multidisciplinaria. A quienes nos acompañan en sala de Zoom, bienvenidos, y quienes están desde Facebook Live, bienvenidos también. Es un gusto presentarles el día de hoy a nuestro gran amigo y ponente. Él es Manuel Cinisin, quien es director de Cinisin Instituto de Emprendedores, promotor y desarrollador de negocios de importación y exportación, profesor de gestión de negocios y empresas desde hace 18 años, coach empresarial desde hace 15 años, creador del programa JET 871, significa Junior Executive Training para capacitar empresas. Conferencista internacional en temas de desarrollo humano y empresarial, gerente senior de varios negocios, investigador y desarrollador de proyectos de mejora continua, creador de la Fundación Metro y Medio para proteger al ciclista y empresario disruptivo. Manuel, es un gusto tenerte con nosotros nuevamente hoy por acá, el día de hoy con un tema bastante interesante, y pues te dejo en el uso de pantallas y de micrófono. Bueno, muy agradecido, Osiris, por la invitación y por darme la oportunidad de exponer este tema que tiene que ver mucho con el cambio de chip, pero eso sí, desde una perspectiva totalmente diferente y un poco disruptiva, si tuviéramos que llamarla así. Antes también quisiera darle la bienvenida a Mildred, a Ambrosio, a Israel y a Flori, que están ahí. Los podemos escuchar. Mildred, Israel y Flori, ¿están ahí? Sí, así es, aquí estamos. Mildred, bienvenida. Flori, o Israel. Muy buenas tardes, aquí estamos. Excelente, Israel, bienvenido. Mildred. Gracias. Bueno, sí, ya Mildred estaba ahí. Y aquí estoy, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mildred. Bien, entonces, Osiris, ¿podemos ver la presentación? Adelante, maestro. Ahí está, ¿verdad? Todavía no has compartido pantalla. Ok. Dale en Zoom a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Que ahí está. Listo, ahí estamos. Solo amplíala. Voy, ahí está. Listo. Muy bien. 2022, cambia el chip. Hoy quiero compartirles 3 conceptos fundamentales que tienen que ver con el cambiar el chip, tanto en tu vida personal como en tu organización. Y es que es importante pensar en un método también de cómo cambiar el chip. Y hoy vamos a hablar de un método que es fundamental para poder empezar este 2022 de una forma donde podamos establecer diferentes objetivos y metas. Y es que es importante porque si queremos, como muchos, más ingresos en nuestra empresa, lo que queremos en algunos casos es su cambio. Y si queremos, por ejemplo, un coche nuevo, queremos también un cambio en general. Cualquiera de esas cosas que a veces nosotros nos imaginamos y deseamos en nuestra cabeza, se traduce en lo que anhelamos. Sí, eso que usted tiene presente ahí, ¿qué es lo que usted anhela en estos momentos para el próximo 2022? Y realmente lo que usted anhela tiene que ver con cómo usted tiene que empezar a dirigir, cómo usted tiene que comenzar a motivar y cómo usted tiene que empezar a moldear. Es la fórmula del DMM, dirigir, motivar y moldear. ¿Por qué? Porque siendo así, lo óptimo es que sepamos cómo funciona, porque todo cambio tiene que ver con un proceso y que podemos hacer para mejorarlo. En nuestro caso, cada uno, nosotros, cuando pensamos en el cambio, pensamos en algún aspecto de nuestra vida que tenemos que mejorar.
Pero es importante entender de que eso que vamos a mejorar responde a una circunstancia, puede ser interna, puede ser externa, responde a una necesidad, puede ser interna, puede ser externa, pero siempre va a haber una motivación para cambiar. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, cuando vamos a establecer un cambio, hoy les quise traer a este elefante. Cada vez que usted piense en el cambio, piense en ese elefante que podríamos llamar lo que está ahí. Ven a la niña, ¿verdad? Que puede ser un niño o una niña. A mí me gustó mucho esa imagen porque la niña que está ahí en ese elefante rosado es como, podemos decir, la parte racional. Y es que cuando hablamos de cambio, vamos a hablar de tres partes. La primera parte, que es la parte racional. La segunda parte, que es la parte emocional. Y la tercera parte, que es la parte de cómo nosotros vamos a aprender a moldear el camino. Entonces, si queremos empezar a ver el cambio, empecemos a ver esos tres componentes. El primero tiene que ver con el conductor, que es la niña. El segundo tiene que ver con el elefante. ¿Lo pueden ver ahí? El elefante equivale a esa parte que es nuestra parte emocional, ese componente emocional. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a la niña, ¿verdad? Que es la que dirige al elefante, pero también vemos al gran elefante, que es la parte emocional, la parte de los sentimientos, la parte que se va a enfrentar a todo eso que el entorno o que en el camino vamos a ver. Por supuesto, como les dije, son tres, que es el conductor, el elefante y, como ustedes pueden ver ahí, el camino. Qué bonito es ese camino. Y precisamente esos tres componentes son con los que hoy vamos a hablar. Como les comentaba, siempre vamos a tener a ese elefante en nuestras metas. Ese elefante que es la parte emocional, la que realmente va a hacer el camino hasta donde nosotros queremos llegar. Y ya sabemos, tanto usted como toda esta audiencia que está acá, y me siento muy agradecido que están escuchando esta forma metafórica de cómo ver el cambio, porque cuando nosotros vemos que esa parte emocional está ahí, a veces lo que queremos es como comernos ese pastel, ¿verdad? Cuando en finales de año estamos pensando en establecer metas, pero ese elefante, ese gran elefante, que es en la parte emocional, ¿de qué es lo que nos dice? De primero, comamos todo lo que podemos en diciembre para empezar en enero. ¿Por qué? Porque la parte emocional, diciembre es un mes de muchas emociones, es un mes de compartir, y claro, no solo llenamos la mente de ilusiones, sino también llenamos el estómago, y ahí es donde la parte emocional entra, ¿verdad? A trabajar fuertemente, y es precisamente la que a veces nos hace perdernos un poco. Luego, como les comentaba, está este camino para el cambio, que básicamente es el sendero que vamos a escoger para llegar a ese objetivo. Esta parte que a veces no depende de nosotros. Ese camino no depende específicamente de nosotros, totalmente. Ese camino depende específicamente del contexto que nos rodea, aunque a veces no podemos dominarlo. Sí, no lo podemos dominar del todo, pero sí, en algunos casos, cuando nos encontramos en este gran camino, podemos de cierta u otra forma influenciar en ese camino. Ahora, lo importante es que la cuestión principal en cuanto al cambio
debe de ser siempre, si usted quiere recordarse hoy a partir de ese cambio de chip, siempre vamos a acordarnos de esas tres perspectivas. Y vuelvo a repetirlas. La parte racional, la parte emocional y la parte del contexto. Racional, emocional y contexto. Entonces, ¿y esto por qué? Porque si tú que estás ahí desatiendes alguna de ellas, o sea, posiblemente si eres el jinete y desatiendes la parte emocional, pues te vas a perder. Si no tenés a veces claridad en ese contexto y ese camino, posiblemente el elefante se va a perder. Y eso tiene que ver con que la mayoría de los cambios que nosotros nos ponemos, por ejemplo, el típico propósito de año nuevo, se producen normalmente muy a este nivel, ¿verdad? Normalmente nos proponemos hacer un cambio y pensamos que estaría bien, por ejemplo, aprender inglés o encontrar un nuevo trabajo, o incluso a lo mejor lo escribimos en un papel y hacemos los famosos rituales, esos famosos rituales chistosos de Nochevieja, ¿verdad? Que los apuntamos ahí en un papel y ahí es precisamente que empezamos en enero, pero todavía en febrero, cuando llega el 25 de febrero, ¿y qué es lo que vemos? Vemos que el elefante, ese elefante no se ha movido ni un poquito. No se ha movido casi nada. Y el curso de inglés y a veces llegamos demasiados cansados porque ponemos muchísimas excusas. Porque cuando nosotros empezamos a establecer los objetivos, tenemos que empezar a entender cuál es la fórmula del cambio. Antes estábamos con el chip, por eso el chip en este 2022 tenemos que cambiarlo. ¿Cómo era el chip del 2021? El chip del 2021 es que voy a empezar a analizar, ¿verdad? Y empiezo a pensar, analizo, o sea, simplemente utilizo solo mi parte racional, pero no. Si hoy queremos hacer un cambio de chip, tenemos que empezar a ver primero el cambio. ¿Qué es lo que queremos ver? Pero también cuando vamos a ver, tenemos que sentir el cambio, que es esa parte emocional. El cambio no solo va a ser siempre a nivel racional. A nivel racional, como el chip de antes, no funciona porque son los cambios que hacemos casi siempre. Todos los días hacemos pequeños cambios racionales a donde lo que yo llamo, entramos en el famoso piloto automático y casi cada uno de esos son ya parte de nuestra historia y ya se han demostrado que hay proyectos que empezamos y no terminan, precisamente por eso, porque lo que hacemos es analizar y pensar, pero no empezamos a ver, no empezamos a sentir y por supuesto no empezamos a cambiar. Por eso es importante estos tres componentes, lo que yo llamo los componentes integrales del cambio, ver, sentir y cambiar. Este es lo que llamo el enfoque integral. Recuerden, primero veo, después siento y luego empiezo a cambiar. Y es que cuando yo empiezo a ver, no solo voy a actuar a nivel racional, sino que voy a hacer que ese elefante se mueva y vamos a modificar en lo posible ese contexto a nuestro favor. Y precisamente cómo es que vamos a hacer ese cambio es muy interesante. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio? Primero, acuérdese que usted es el que está arriba, usted es el que dirige a las emociones. Pero también como usted dirige, usted tiene que motivar a esas emociones, motivar al elefante. Recuérdese que el elefante siempre va a ser
la parte emocional, la parte antojadiza, la parte que siempre nos va a mover hacia donde nosotros sentimos. Por eso la fórmula es ver, sentir y actuar. Recuerden, ver el cambio, o sea, usted como conductor está desde arriba, y como usted está desde arriba, tiene que empezar a ver el cambio, a percibir el cambio, para que poco a poco vaya moldeando ese cambio. Y eso es fundamental. Eso es fundamental porque recuérdese que usted es el conductor, y como conductor, usted tiene que hacerse preguntas claves. Son preguntas fundamentales. Cuando usted se va a plantear un cambio, dirija estas preguntas para el cerebro, porque el cerebro actúa de acuerdo a lo que llamamos preguntas de acción. Él siempre va a buscar actuar. Si nosotros le planteamos al cerebro cómo vamos a actuar, él va a ejecutar. Por eso cuando vamos a hablar de cambio, tenemos que pensar en preguntas como, ¿dónde voy? ¿Verdad? Si quiero, vamos a ver, si quiero concluir una carrera, si quiero desarrollar un negocio, si quiero comprarme un vehículo, si quiero adelgazar, bueno, ¿dónde quiero ir específicamente? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque con esa claridad, acuérdense que cuando yo me voy a plantear dónde voy, me tengo que ver, ¿verdad? Pero también es importante empezar a ver. Por eso, recuerdan el planteamiento que yo les dije, ver. Ver, ¿por qué? Porque cuando yo digo dónde voy y por qué y cómo quiero llegar, es cuando ya hemos de tener claro ese objetivo. Ahora, ¿por qué es importante el por qué? Porque no es simplemente decir que voy a adelgazar porque voy a rebajar kilos. No, es que no. Si mi motivación para el cambio tiene que ver con la salud, eso es muy importante. Si mi motivación es porque quiero ser aceptado o quiero verme mejor, eso tiene que ver con la justificación del porqué del cambio. Todo cambio que tú vayas a establecer tiene que tener una claridad y tiene que tener una ruta que tú empieces a visualizarte. Por eso los elefantes tienen una memoria impresionante y ellos, cuando van por los caminos, recuerdan esos caminos que han recorrido durante muchos años. Esa memoria que estamos hablando de elefante es porque ellos tienen claridad de dónde está ese destino, de dónde es que pueden llegar. Por eso, cuando nosotros hablamos de esa ruta, es importante tomar en cuenta lo que se le conocen como puntos brillantes. Y precisamente cuando hablamos de poder establecer esos puntos brillantes, es que muchas veces nos centramos en ver aquello que nos falta o tratamos de intentar arreglarlo, pero cuando buscamos que eso que vamos a arreglar de forma racional en el planteamiento de nuestras metas, lo que hace es que precisamente nos enfoquemos solo a esa parte racional. La cuestión reside en saber que eso que vamos a hacer tiene que tener resultados que vayan más allá de lo que nos estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque en la práctica eso implica identificar iniciativas exitosas para poder tratar de reproducirlas y tratar de ver cómo es que lo hicieron algunos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando hablamos de esos puntos brillantes, usted no se complique en, vamos a ver, no se complique en buscar cómo resolverlo solo. Busque más bien a alguien que ya lo haya resuelto. Busque a alguien que ya haya experimentado ese proceso. Encontrar esos puntos brillantes
es en contar, por decirles, las mejores prácticas de cómo llegar a eso. Si usted es un atleta, conozco a un atleta muy famoso de este país que pasa todo el tiempo siempre buscando cuáles son las mejores posiciones de boxeo. ¿Por qué? Porque él encuentra esos puntos brillantes. Él sabe que el agua tibia no la va a inventar él. Cuando usted establece metas, y ojalá lo que yo le llamo metas 10X, metas de esos grandes elefantes, cuando usted las establezcalas partiendo de personas que ya han llegado a lograrlas, porque esos puntos brillantes es lo que van a hacer que usted brille, que usted pueda ser exitoso. Porque si usted empieza a intentar arreglarlo, ahí desde ese punto de vista no va a ser tan fácil. Recuerde que la clave no solo es saber, sino por qué es lo que nosotros queremos para saber cómo queremos llegar a partir de modelos. Y esos modelos son los que nosotros podemos encontrar en otras personas que nos pueden platicar de cómo fue ese cambio. Muchas personas a veces han fracasado precisamente porque no consultan y porque asumen que ese proceso lo dan como un hecho que es así. Pues a veces no sucede, ¿verdad? Yo tengo una frase y una expresión, es que cuando nosotros no sabemos, preguntémosles al que sabe, porque el líder que tiene un equipo y el líder que está con equipos no tiene que saber de todo. Él tiene que buscar esos puntos brillantes para que todo su equipo brille. Y a partir de ahí es cuando ese motivo es lo que va a hacer para que él siga adelante como los elefantes. Porque así van los elefantes. Los elefantes siempre van a ir adelante. Y ese motivo por el que usted va, es el motivo por el que usted siempre tiene que establecerse para que estos puntos lo logren a usted apalancar en esos objetivos que usted quiere. Como dice aquí, la cuestión es dejar de pensar en una idea general. No piense en cómo usted va a llegar ya a la meta del próximo año. Piense en conductas específicas. Si usted va a rebajar de peso, no piense solamente en que ya para el próximo año va a rebajar, sino piense en reglas simples que hay que seguir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted va a rebajar de peso, bueno, es importante que usted sepa que hay condiciones en la cocina que usted tiene que tener. O sea, no vas a ir a hacer ejercicios y te vas a tomar una cervecita. Bueno, si usted después la compensa con más ejercicios, pero al final de cuentas, lo que quiero decirles es que los problemas se solventan a partir de conductas específicas, o sea, bien claras y bien definidas. Por ejemplo, el caso, como les acabo de decir, para perder peso, en vez de decir, un ejemplo, actúa de manera más sana, funciona mejor que usted diga, compro leche desnatada, porque el cerebro actúa y él reacciona a través de patrones específicos. No es lo mismo decir, voy a actuar de una forma más sana, a decir, voy a comprar mi dieta con productos que no van a ser tan llenos en calorías o en grasas saturadas. O por ejemplo, podemos decir, cómo reducir siniestros y mejorar la conducción, ¿verdad? No se va a decir conduce mejor, sino hay 4 reglas que se repiten constantemente cuando se establecen los siniestros. Entonces, establezcamos también movimientos que vamos a llamar, cuando se establecen esos movimientos críticos, que son pasos lentos pero seguros. Por eso el elefante que ustedes pueden ver atrás, cuando usted establezca metas, establezca pasos críticos, lentos pero seguros, porque a partir de ahí
es que esos movimientos de elefante vamos a hacer que destilen conductas específicas y concretas, como poner, por ejemplo, si yo tengo mi propia empresa, ¿cómo poner el marketing y establecer una estrategia? Bueno, no tiene que complicarse. La primera actividad del día que voy a hacer es llamar al menos 10 clientes, después de ahí dedicar una hora a ver los resultados de los anuncios, crear pruebas. Eso es lo que llamamos movimientos críticos, pasos que se establecen de una forma clara para que esos comportamientos concretos no den lugar a dudas. Por eso plantéese muy bien cuáles son los movimientos críticos de sus metas. Cuando usted tiene claro esos movimientos críticos que no son generales, sino son conductas específicas, eso es lo que va a hacer que entremos a lo que llamaríamos la segunda parte. ¿Y qué tiene que ver con la segunda parte? Bueno, la segunda parte tiene que ver con motivar al elefante. Como les acaba de decir, recuerdan que el elefante implica las emociones. Y precisamente el elefante a veces es grande, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, el que yo tengo aquí atrás es un elefante grande y a veces cuesta moverlo. Claro, el elefante, como son las emociones, son muy volátiles. El entorno en algunas ocasiones, por eso es que a veces hay muchas metas que no se cumplen, porque las emociones que se dan a través de circunstancias que están en el entorno hacen que ese elefante no se mueva a la velocidad que yo quiero. Ese elefante es grande, cuesta moverlo. Y por supuesto que como elefante a veces se asusta. Además, ese elefante está tan acostumbrado a seguir ese camino que cuando ve que hay algún cambio, entonces ese elefante en algunas ocasiones se resiste a cualquier dificultad y hace que se detenga. Por ejemplo, ¿por qué es que se detiene un elefante? ¿Por qué se detienen las metas? Porque dejamos todo para el final, porque ya el cerebro está condicionado. Y recuérdense que el conductor es el que tiene que manejar al elefante. El conductor es el que está arriba. El elefante son las emociones y las emociones siempre van a ir de un lado para otro, pero el que está arriba, que es el conductor, las puede controlar. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces dejamos lo más incómodo para el final y lo más incómodo se va dejando y el elefante se queda quieto. Por eso tenemos que empezar a motivar al elefante. ¡Vamos! Para adelante como los elefantes. Cambia antes que te cambien a ti. ¿Por qué? Porque nuestra parte emocional siempre va a estar ahí. Soy capaz de poder hacer esas cosas. Creo poder hacer estas cosas. El cambio me encanta. Claro, yo tengo que creer en el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio soy yo. Las cosas de afuera pueden hacer que yo cambie. ¿Por qué? Porque las circunstancias y el entorno hace que yo cambie. Pero vea el cambio como un reto. No lo vea como un sufrimiento. Está bien que tengamos dolor, lo que está mal es que suframos, porque el sufrimiento es cuando el dolor permanece durante mucho tiempo. Y a veces, cuando tenemos cambios muy fuertes en nuestras vidas, ¿verdad? El jinete queda y el elefante lo perdemos. O sea, las emociones se pierden también y se pierde la dirección. Por eso es importante hacer lo que llamaríamos pequeños cambios y busquemos encontrar ese sentimiento, o sea, ese elefante. Y es importante encontrarlo sabiendo qué queremos cambiar. ¿Por qué? Porque no es solamente decir, quiero cambiar esto. No, es que tengo que sentir que debo de cambiar esto, porque la mente dice una cosa, pero el corazón dice otra. Sintamos por qué tenemos que cambiar. Saber que tienes que dejar de fumar, un ejemplo, no funciona. Pero si yo siento el primer ataque cardíaco, ¿cómo no? ¿O cómo se va a quedar el cuerpo al descubrir ese tumor? Por supuesto,
¿Por qué? Porque cuando haya sentimientos, yo entiendo qué significa e implica dejar de fumar, ¿verdad? Implica sacrificios, pero también implica, un ejemplo, que la familia va a estar mejor. Implica que mi salud también va a estar mejor. E implican otras condiciones que yo tengo que entender. Hay que hacer sentir ese cambio que se quiere, ya sea, como les dije, positivo o negativo. Negativo como en este caso, que es el de dejar de fumar. ¿Por qué? Porque siempre van a haber, en el caso, por ejemplo, de fumar, siempre van a haber implicaciones negativas, pero también todo cambio que duele, en algunos casos va a dejar implicaciones positivas. Yo tengo una experiencia personal que la he utilizado y es bañarme todos los días con agua tibia, con agua fría. Con agua fría sé que a veces para el cuerpo es doloroso, es incómodo, pero en mi mente yo pienso y digo, eso es saludable porque en las mañanas, en mi caso, por ejemplo, cuando me baño con esta agua fría, empiezan a surgir muchas ideas y esas ideas las aprovecho. Siempre le voy a buscar ese lado positivo. Por eso, este elefante que ustedes ven ahí, ¿verdad? Es el componente emocional, el componente que va a hacer que las cosas se hagan. Por eso es importante que, como elefante, ellos no corren mucho. Ellos lo que dan son pasos seguros. Si tú tienes que establecer metas, divide las cosas en tareas minúsculas. ¿Para qué? Para que podamos hacer de que eso que son pequeños pasos nos van a ayudar a lograr llegar al destino. No necesariamente puede ser la meta, puede ser el destino que nosotros queremos. Para que eso se empiece a dar, tenemos que hacer que esto lleve siempre ese componente emocional. Si tuviéramos, por ejemplo, que vender una dieta, lo ideal sería que por un momento nuestros clientes pudieran experimentar qué se siente ser aceptados, populares y atractivos para los demás. Por eso, porque todo cambio tiene que llevar implícito un propósito, un porqué. No, como les decía, es simplemente bajar por bajar, porque la gente no quiere estar delgado. No, porque ¿qué es lo que la gente quiere? Cuando se establecen metas físicas, por ejemplo, puede ser que requiera una aceptación propia, ajena, o tal vez quiera verse atractivo para los demás. Esas motivaciones son las que despiertan esa emoción para poder seguir adelante. Si pudiera sentirse un poco eso de antemano, les aseguro que muchas personas, ¿verdad?, no van a abandonar esas dietas. ¿Por qué? Porque si tú tienes claro ese por qué y ese para qué y ese sentimiento, es cuando las cosas empiezan a darse de una forma como por arte de magia. Y entonces, cuando no vendemos, es realmente, por ejemplo, porque no hemos sido capaces de provocar esa emoción. Si usted tiene su negocio y usted de repente dice, bueno, es que yo me he establecido metas y no he podido vender. Bueno, pero entonces busque al elefante. ¿Cómo hacemos que ese elefante provoque emoción? Si usted está vendiendo algún tipo de prenda, entonces, bueno, ¿cómo hacemos que la prenda refleje esa emoción de belleza o esa emoción donde en este caso la mujer o el hombre evoque un sentimiento de realización personal o un sentimiento que evoque una emoción? ¿Por qué? Porque al final compramos cuando estamos emocionados y compramos cuando las cosas nos emocionan, de que experimentamos siempre algo bueno, que sería ese alivio que vamos a generarle a nuestros clientes. Por eso es importante, cuando usted establezca metas, encuentre ese sentimiento en esas metas. O sea, encuentra el elefante y hable con él, tenga una conversación con él.
Porque recuerden algo que es muy importante y empecemos a cambiar ese chip. No solamente vamos a hablar de que para el próximo año vamos a tener una casa. Bueno, si vamos a tener una casa, ¿qué significa tener esa casa? ¿Qué implica tener esa casa? Si vamos a comprar un carro, bueno, el carro no solo me va a dar confort, posiblemente el carro me va a ayudar a que mi negocio mejore para que las condiciones de nuestros productos estén mejor, para que nuestro cliente esté feliz. Entonces, no es simplemente pensar en que vamos a comprar el carro para darle un mejor servicio, sino para que el cliente esté feliz. Y si el cliente está feliz, yo estoy feliz. ¿Ves que estamos hablando de felicidad? Y la felicidad es una emoción, ¿verdad? Por eso sin emoción, comunidad, y es importante que lo sepan, sin emoción no hay cambio, ¿verdad? Pero la emoción siempre tiene que tener algo que es muy importante, ¿verdad? La emoción tiene que reducir el cambio a lo que llamamos la mínima expresión. ¿Y qué es la mínima expresión? Bueno, si tenemos metas muy grandes como este elefante, bueno, ese elefante tiene 4 patas, tiene 2 orejas gigantes, pero cada una de esas, ¿verdad? Pasos pequeños como les comentaba. La mínima expresión significa hacer que lo general se empiece a dar por partes. Si usted, cada vez que usted establezca alguna meta, divídala por partes y haga que esa división por partes se convierta en un hábito. Eso es fundamental. Cuando nosotros dividimos por partes, el elefante avanza, porque recuérdense que el elefante es grande y a veces cuesta moverlo y se asusta, pero si lo movemos, ¿verdad? Por partes, poquito a poco, esas cosas que van a ser minúsculas, vamos a hacer cambios. Si usted se detiene todos los días y piensa 5 minutos y dice, voy a tener como hábito todos los días el escribir, digamos, cuánto es lo que estoy avanzando en mi gran meta. Entonces, usted la escribe y cuando la escribe la visualiza, pero también cuando la visualiza la siente. Imagínense cómo se va a sentir usted mañana cuando también empieza a escribir de que pudo avanzar un poco. Y cuando usted escribe, usted recuerde, cuando usted recuerda, se conecta con el cerebro, pero también se conecta con la emoción. Escribir es un hábito que a mí me encanta hacer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que esa mínima expresión, ¿verdad?, haga que las cosas empiecen a suceder. Cuando yo empiezo a suceder, todo a mi alrededor empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque los cambios no solo tú los haces, sino tú empiezas a hacer que las cosas se empiecen a dar. ¿Por qué? Porque hacer crecer a la gente, cuando hablamos del cambio, tiene que ver con una palabra que es fundamental y que está moldeando ese camino. Ese camino que vamos moldeando está relacionado con el sentido de identidad, con el sentido de la mentalidad de crecimiento. Y esa mentalidad de crecimiento es la que cada uno de nosotros podemos irle dando a eso que nosotros estamos haciendo para actuar en función de lo que nosotros queremos llegar a ser. Identidad siempre está vinculado con tu causa. ¿Cuál es tu causa? Si tu causa en el cambio tiene que ver con prosperidad, bueno, esa es una causa muy amplia. Aterricemos esa causa. ¿Qué es lo que quiero para ser próspero? Bueno, quiero tener un trabajo. ¿Cuáles son mi plan diario para tener ese trabajo? Bueno, tengo que hacer el currículum. Bueno, está bien, estás haciendo el currículum. ¿Cuál es la mejor forma de hacer el currículum? ¿Por qué? Porque ya yo estoy empezando a hacer actividades
y ya yo también empiezo a visualizarme. Identidad, ¿cómo me visualizo? Si usted está buscando trabajo y es uno de sus objetivos en estos tiempos de cambio, un ejemplo, escoja el trabajo que usted quiere, de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a sus habilidades. Y no escoja lo peor, escoja siempre lo mejor, porque lo mejor es lo que va a hacer que usted empiece a moldear ese camino. Vean esas imágenes. Son miles de millones de estrellas. Así hay miles de millones de personas buscando trabajo. Pero la estrella que ustedes pueden ver a la derecha es una estrella única. ¿Por qué? Porque esa estrella tiene identidad. Esa estrella piensa en el cambio. Esa estrella visualiza el cambio. Esa estrella es digna porque merece la pena brillar, porque se prepara todos los días para brillar. No hace que la noche la opaque, porque tiene un sentido de pertenencia. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con que lo que nosotros queremos conseguir a veces requiere de mucho sacrificio, pero conseguir el oro significa a veces tropezarnos con piezas y barro, pero al final podemos ir moldeando ese camino. Al final podemos brillar. Al final podemos brillar. Y una vez que usted empiece a moldear ese camino que usted puede ver ahí, ese camino bello, empiece a imaginárselo, empiécelo a ver, empiece a sentirlo. Ese es el chip que tenemos que cambiar en el 2022. Visualice, sienta, pero también entienda el objetivo de por qué quiere llegar ahí, que es el propósito. Acuérdese que usted en la vida llegó solo, pero la vida le dio la oportunidad para poder estar con muchas personas que le pueden apoyar. No se aísle, intégrese, empiece a moldear ese camino y adopte esa mentalidad de elefante grande, ese elefante que camina, ¿verdad?, a pasos seguros. ¿Por qué? Porque él entiende de que posiblemente en algunos momentos el fracaso son lo que yo le llamo lecciones para elefante, que son normales. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado, a algunos nos ha pasado más, a algunos nos ha pasado menos, pero no deje usted que el pasado empiece a moldearle el camino. Muchas personas se anclan en el pasado y sufren, o a veces hay personas que empiezan a querer lo que no tienen en el futuro y se angustian y entonces pasan angustiadas por ese futuro. Yo le digo a usted, moldee el camino en el presente. Cuando usted está moldeando el camino en el presente, el elefante, que son las emociones, recuérdense, el elefante encuentra mucha paz en medio de todas esas estrellas, en medio de todas esas oportunidades, porque como decía mi abuelita Otilia Méndez Elizondo, cada día tiene su propio afán. Y no os afanéis, dice en la Biblia. Afanarse por el futuro incierto no tiene sentido. O quedarse anclado en el pasado para muchas personas es dolorosa. Por supuesto, ¿por qué? Porque eso lo podemos evitar pensando siempre en que el camino se da cuando empezamos a quitar esas piedras mentales que hacen que el elefante se quede ahí estancado. Pero usted no es ese. Usted no es un elefante estancado. Usted es el que puede domar a las emociones. Acuérdese que usted es el conductor. Y como usted es el conductor, puede mejorar ese entorno. Todos podemos mejorar nuestro propio entorno. Todos podemos hacer ese cambio de actitud, ese cambio de chip. Nosotros somos el entorno porque estamos insertados dentro de ese entorno. Voy a darles un ejemplo, por ejemplo. Imagínense que nosotros vamos pasando por una iglesia y por supuesto que venimos con un grupo, por ejemplo, de amigos
Y cuando pasamos por esa iglesia, ¿qué es lo que primero hacemos? Bajamos un poquito el volumen. Bajamos el volumen, ¿por qué? Porque sabemos que hay un entorno que está ahí, que hay un entorno que no vamos a poder cambiar y que podemos respetar el entorno. El entorno siempre va a estar, pero el entorno lo podemos mejorar nosotros desde adentro. ¿Y cómo lo construimos? Bueno, precisamente podemos utilizar lo que se le conoce como gatillos de acción. Bueno, voy a darles un ejemplo que es un gatillo de acción. Un gatillo de acción es proponernos a partir de tareas difíciles o poco agradables, acciones que nos recuerden qué tenemos que hacer para poder superar lo que no nos agrada. En el caso de este es una empresa, es un caso de vendedores y café, una empresa desarrolló este siguiente gatillo de acción, que es que cada vez que llegaban los vendedores y tomaban café, la regla o el gatillo de acción era de que ellos tenían que llamar de inmediato a sus 10 mejores clientes. Claro, como dice aquí, son tareas difíciles o poco agradables, pero si yo llamo a esos 10 mejores clientes, voy a obtener beneficios. ¿Por qué? Porque el cerebro está acostumbrado a siempre, él tiene dos sistemas, el cerebro tiene dos sistemas, él va a buscar siempre la recompensa y va a evitar el dolor. Pero los gatillos de acción es para que cuando tengamos algunas tareas difíciles en el cumplimiento de esas metas que nos vamos a proponer en el 2022, podamos superarlas con ese gatillo de acción. Y poder superar implica empezar a domar a las emociones. Y las emociones, recuérdense que son ese elefante. Por eso es importante que usted que está ahí empiece a tener actitudes que sean contagiosas. Normalmente cuando las personas a mí me preguntan, Manuel, ¿y cómo está? Yo siempre digo, pa'lante como los elefantes, o si no digo, al pie del Gran Cañón como el de Colorado, o si no digo, me siento triple E. Triple E significa excelente, exitoso, emprendedor. ¿Por qué? Porque la emoción con la que yo la digo, la emoción con la que yo la siento, esas palabras empiezan a crear en mí actitudes contagiosas. Y esas actitudes contagiosas, cuando me establezco metas, hacen que yo disfrute el proceso. No estoy tan pendiente si vendí 1,000 o 2,000. Estoy pendiente si yo disfruto de ese proceso para llegar a los 2,000 o 3,000 clientes. Y es que el número no es tan importante como el proceso para llegar al número. Porque el proceso precisamente son los pequeños pasos que va dando el elefante motivándose. Y entonces, cuando yo agrupo ese rebaño, como ustedes pueden ver ahí, hay una motivación. ¿Y cuál es tu motivación para poder establecer esas metas? La motivación debe de estar orientada a que usted siempre vea de que lo que yo voy a hacer me lleve a mí a otro nivel. Ahora, el nivel no es un lugar. El nivel es el cómo usted se va a sentir cuando llegue ahí. Es la felicidad de poder lograrlo. Recuerdo que hace muchos años, yo tuve una experiencia un poco dolorosa que fue sobrevivir a condiciones extremas en uno de los montes más importantes de este país, Costa Rica, que se llama el Monte Chirripó. Y precisamente mi meta al principio fue llegar a la cima, pero mi meta luego de que casi me pierdo fue buscar cómo sobrevivir. Tuve que cambiar de metas, pero durante todo ese transcurso yo tenía una gran motivación. La motivación no era salir,
ni salir vivo solamente. La motivación era de todo lo que yo, si no podía salir, me iba a perder, de todas las maravillas, de compartir con mi familia, de mi esposa, de poder estar juntos y de poder entregar tanto que me hacía falta. ¿Por qué? Porque yo tenía esto que estaba acá. Empecé a agrupar ese rebaño de actitudes que me hicieron cada paso y en cada momento, en medio de la lluvia, de la tormenta, de la angustia, de la desesperación, agrupé ese rebaño y fueron precisamente el motor que me hizo salir de ese lugar solo, con lluvia, y fue la primera vez que había ido y sin ninguna orientación. Pero agrupé ese rebaño de actitudes que fueron contagiosas para mí, y al final pude salir y con esa satisfacción y con esa paz de que podía aportar mucho más. ¿Qué es lo que a través de tus metas puedes aportar si te propones? Si te propones ese cambio, pero ese cambio tiene que proponerse siempre en función de cómo ese rebaño lo voy a lograr, pero también cómo voy a dominar a quién, cómo voy a dominar cómo voy a dominar al elefante, cómo voy a motivar al elefante, cómo me voy a dirigir y cómo voy a empezar a moldear este camino. Y es que cuando empezamos a entender de que todos los días lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, por eso ese gran elefante, lo que nosotros sentimos, es lo que va a ir haciendo que moldeemos ese camino. Y cuando moldeamos ese camino, es cuando empezamos a construir nuestro propio destino. ¿Cómo visualiza usted ese destino? Y cuando hablo de ese destino, estamos hablando de cómo lo ves, cómo lo sientes y cómo empiezas a vivir el cambio. El chip de antes era: este año voy a reducir de peso, este año voy a comprar una casa. El chip de ahora: este año me visualizo como una persona que quiere aportarle valor a través de un sistema disruptivo. ¿Qué es disruptivo? Que rompe. ¿Y qué es lo que rompe? Que normalmente, si ustedes hubiesen esperado un chip en todas las presentaciones, hubieran visto un chip para arriba y para abajo. Pero no, yo quise mostrarles a un animal al que yo respeto, que es al elefante. ¿Por qué? Porque los elefantes siempre están en manada. ¿Por qué? Porque los elefantes siempre dan pasos firmes. ¿Por qué? Porque los elefantes tienen una memoria impresionante y los elefantes tienen hábitos. Ellos dan pasos pequeños pero seguros. Y esos pasos pequeños pero seguros siempre los hacen en manada. Y la manada es por la cual ellos siempre se apoyan. Si usted quiere establecer metas, establezca metas donde las visualice con personas que ven lo mismo, que sienten lo mismo y que realmente quieren cambiar, no solo porque tienen un objetivo, sino porque tienen un propósito en común. Y ese propósito en común tiene que ver con las metas que usted quiere establecerse. Y esas metas son las que usted tiene que pensar, las que tiene que describir de una forma muy puntual, pero que también tiene que desarrollar, como les comentaba, esas habilidades, ¿verdad? Y las habilidades se traducen en hábitos. Hay un seminario que le sigue a este que tiene que ver con hábitos atómicos. Bueno, los hábitos atómicos son de los elefantes atómicos, que es la segunda parte.
cómo establecer hábitos atómicos a partir de ver, sentir, para cambiar. Si yo empiezo también a desarrollar en mi mente y en mi cuerpo esos hábitos atómicos, el elefante ya no solo va a caminar, sino el elefante va a volar. Y cuando un elefante vuela, es porque siente que tiene alas y es porque se ve volando. Así que esos elefantes que tienen alas y se ven volando son los elefantes que empiezan a diferenciarse sobre todos los demás. Y usted que está ahí, yo le pregunto, ¿qué está haciendo para diferenciarse delante de las otras personas o delante de las organizaciones? Bueno, ya no basta con tener un plan bien analizado y pensado. Ahora lo que tiene que hacer es visualizar ese plan. Dibújelo en su mente y proyéctelo en su corazón para que cada paso que usted dé, pueda dirigirlo, pueda moldear el camino y pueda hacer que ese elefante no se distraiga. Recuérdese muy bien, las emociones hacen a veces que nos distraigamos y perdamos el horizonte. Los elefantes nunca pierden el horizonte. Ellos siempre recuerdan el camino porque tienen esa memoria. Cuando establezcamos metas, recordemos esa memoria del elefante y no perderla por circunstancias que estén en el camino. Más bien, como ustedes pueden ver ahí, empecemos a moldear ese camino y empecemos a moldearlo dirigidos por el conductor. Ustedes son el conductor y son los que hacen, que van a hacer que las cosas se hagan. Porque cuando empezamos a hacer que las cosas se hagan, las cosas suceden. Y cuando las cosas suceden es porque creemos que van a suceder. Y usted que está ahí, empiece a creer en todas esas capacidades, en todas esas habilidades que usted tiene, porque usted tiene mente de elefante. Usted tiene ese poder de elefante y usted sabe que para adelante solo los elefantes van y para atrás para impulsarse a esos nuevos caminos y nuevos destinos que la vida le está esperando para que usted empiece a abrazarla. Abrace usted con este nuevo chip. Ese nuevo chip es el que quería hoy compartirles con esos 3 conceptos que son fundamentales. Recuérdese muy bien, el conductor, la parte emocional y el contexto. El contexto es lo que está a mi alrededor. Yo no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la forma en cómo puedo reaccionar a él. Por eso, en una charla que di hace un tiempo, sale una expresión que me encantó, y es que si la vida a ti te da limones, elige qué actitud tomar. Porque la actitud que tú vayas a tomar con mentalidad de elefante es lo que va a hacer que tu contexto cambie. Lo más importante es tu contexto, no el contexto que está afuera. El contexto que está afuera no va a cambiar, pero sí tú puedes cambiar. Y para cambiar, tienes que empezar a aceptar el cambio como algo positivo. Desde que nacemos hasta que morimos, hay un proceso de cambio, solo que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque entramos con que el piloto que está arriba se siente confortable con las emociones de placer que tiene. Pero cuando las emociones empiezan a dominar al piloto, es cuando entra el miedo. Y el miedo es normal, como les dije. El miedo es muy normal. Pero si lo va a hacer, hágalo con miedo. No se quede paralizado. Si usted se queda paralizado, las emociones te van a paralizar. Pero si usted se mueve
El mismo momento en el que empiezas a accionar, todo el contexto empieza a accionar alrededor de ti, porque tú eres el cambio. Y como eres generador del cambio, es el que va a hacer que las cosas empiecen a darse. Este enfoque integral, estas preguntas claves, estos puntos brillantes, estos momentos críticos van a hacer que el elefante siempre encuentre un motivo y una razón para seguir adelante y que las cosas que se vayan a dar empiecen a darse también alrededor de tu propio entorno para que ese camino no solo sea placentero, sino para que tú y tu manada puedan lograr recibir las bendiciones que la vida siempre nos va a dar, porque la vida nos da bendiciones. La vida por sí sola ya es una bendición. Así que aprovecha esa bendición, y esa bendición tiene que ver con ese cambio de chip que vamos a empezar a dar. Hoy quise cambiar el chip, no poniendo un chip, sino poniendo como ejemplo a un animal al cual yo admiro y a un animal que hoy nos deja muchísimas enseñanzas. Es grande porque las emociones son muy grandes, pero esas emociones nosotros estamos arriba para poderlas controlar internamente. Como estamos arriba y somos el conductor, tenemos que simplemente darles esa dirección a pasos lentos pero seguros, con una visión y con un propósito. ¿Cómo están tus metas para el 2022? ¿Cómo estás preparado mentalmente? Porque es importante, pero también cómo estás preparado emocionalmente, que ahí es a donde lo más importante para que ese elefante se mueva y no se asuste, porque a veces las emociones hacen que el elefante se asuste y se vaya corriendo para un lugar donde nosotros queremos. Quiero de mi parte, ¿verdad?, agradecer a Osiris por darme este momento y poder compartir con ustedes esta presentación que tiene que ver con el cambio y en cómo nosotros tenemos que empezar a buscar ese nuevo chip. Así que si hay alguno de los que están aquí presentes que tenga una pregunta, entramos a la sección de preguntas con todo el gusto del mundo, por supuesto. Preguntas. Vamos a dejar espacio para preguntas y respuestas. Pueden activar sus micros, cámaras, o si bien desean hacerlo por vía chat, también es bienvenido. Mi amigo Franklin Rujano de Panamá. Qué bien, don Franklin. Ahí está escuchándonos. Compañero del colegio, Franklin. Muy bien. ¿Preguntas? Janet. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Hola. muy interesante la charla y sí, como dice, aprender de este ejemplo que nos daba de los elefantes, ¿no? Me quedo con eso de puro para adelante, ¿no? A pasos como el elefante. Excelente. Muchas gracias, gusto saludarlo. Gracias, Janet, por estar acá presente. Gracias. Ajá. Mucho gusto. Alejandra. No se te oye. Pon el sonido. Activa el sonido. Ahora sí. Sí, disculpe. Bueno, buenas noches y muchas gracias por todos esos mensajes tan positivos, tan alentadores y muy sabios. Muchas gracias, maestra. Gracias. Con mucho gusto, Alejandra. Gracias. Gracias a usted. A usted. Muy bien. Mildred. Buenas noches. Sí, yo le quiero agradecer. De verdad que
de nosotros depende mucho que nosotros podamos ser exitosos. Es algo que yo siempre he pensado que si nosotros nos dejamos que de alguna manera vencer por algunas situaciones que podamos estar pasando, creo que no vamos a ir hacia adelante, ¿verdad? Como usted mismo decía. Y creo que es algo que nosotros debemos de hacerlo, ¿verdad? A pesar de que vengan tormentas, así como ahorita que estamos viviendo lo que es la pandemia, creo que el cambio es difícil, pero si también nosotros accedemos a esos cambios, creo que vamos a ser, ahí sí que triunfadores, ¿verdad? Y gracias porque creo que de alguna manera, de repente nosotros ya lo sabemos, solamente es de ponerlo en práctica y todo lo que recibimos, llenarnos más, ¿verdad? De conocimientos, e incluso yo escuchaba a alguien que decía cómo es las palabras, cómo son tan penetrantes. Exactamente. El poder de las palabras. Sí. El poder de las palabras, cómo afectan o cómo tanto afectan o cómo le ayudan a uno a crecer más, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante también. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte o pregunta? Con mucho gusto. Hola, buenas noches. Bueno, un gran saludo desde acá de Costa Rica. Un abrazo gigante para el coach Manuel C. Nixon y gracias por esta invitación también y feliz de verdad de compartir un ratito bastante corto aunque fuera, pero con los hermanos guatemaltecos. Muchas gracias. Bueno, algo que me gustó y de lo que siempre rescato en este ejemplo que pone el coach Nixon es que pone un elefante como ejemplo. Y si bien es cierto, el elefante es muy representativo porque maneja demasiada masa, demasiado peso, pero aún así siempre va hacia adelante a un paso constante y firme. Sin embargo, entonces yo lo que hago es que me imagino que ese peso que el elefante tiene que manejar a veces es el poder o los pensamientos. Esos pensamientos que nosotros manejamos nos pesan demasiado y hay algunos que se quedan ahí amarraditos como cuando les ponen el grillete en los circos para que no se vayan. A veces, muchas veces nosotros nos dejamos guiar por precisamente ese peso de los pensamientos que no nos dejan avanzar, que nos matan la creatividad, que nos matan el impulso. Y definitivamente es el ejemplo vivo, pero hay que tener esa fuerza de voluntad que es la que hace, por ejemplo, que mueve a un elefante con semejante masa siempre hacia adelante. Ese es como mi sentir y lo que rescato definitivamente. Y creo que cuando lo pienso, ya que antes he escuchado al coach sin decirlo, me motiva mucho porque yo digo, wow, si un animal puede manejar semejante masa y siempre va para adelante, yo que tengo tanto poder en mi mente, tanto poder definitivamente que se me ha dado, tanta creatividad, tanta inteligencia, con ti más voy para adelante yo también. Ese es mi aporte y un gran abrazo. Gracias, Mari. De Mundo Emprende, sí, esa gran cantidad de masa a veces se acumula y resulta ser pesada cuando las emociones quedan ahí ancladas como emociones de dolor, pero nosotros podemos transformarlas a partir de la calidad de nuestros pensamientos. La calidad de nuestros pensamientos es lo que va a determinar la calidad de nuestras emociones. Y por supuesto, con quién vamos a estar compartiendo sus pensamientos. Porque si estás en una manada donde no te aportan, entonces no vas a poder avanzar. Pero si estás en una manada donde todos te aportan y te dan valor, entonces sí puedes seguir adelante como los elefantes. Muchas gracias, Mari. Mucho gusto, coach. Y sí, definitivamente hay que echarle un ojo al entorno y ver de qué nos estamos rodeando. No es decirle a la gente que no piense igual que nosotros que se vaya. Exacto. O que no nos aporte, pero sí evitarla. Gracias. Exactamente, sí. Un ejemplo de esos es Osiris, que pues lo conocí a partir de las redes porque vi que es un líder y es una persona que ha salido fuera de la caja en relación a su actividad. Es un excelente abogado, pero vio una gran oportunidad de elefante tomando la delantera en esta iniciativa
hoy está compartiendo con ustedes. Por eso el entorno a veces también nos habla y los elefantes tenemos que escuchar el entorno para poder aprovechar las oportunidades que el mismo lo dan. Porque camarón que se duerme, amanece en el sartén. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera hacer algún aporte o compartir? Con mucho gusto. Creo que no. Creo que los demás están tímidos. Ah, wow. Creo que los demás están tímidos, maestro. Mauren José Chan, famoso José. Si quieren dar algún aporte o hacer una pregunta, con mucho gusto. Estamos en esa sección de aportes o preguntas. Buenas noches, don Manuel. ¿Qué nivel? Placer, don. ¿Ah? ¿Qué nivel, verdad? ¿Qué nivel? ¿Te acuerdas? Sí, claro. No, está muy enriquecedora la presentación. Hay que tener presente esos tres elementos, ¿verdad? Que hablaste. Yo lo visualicé. El conductor va a ser uno. Sí. También puse el elefante, ¿verdad? Sobre las metas que nos dan, ¿verdad? En la empresa. Y luego el camino es la orientación para poder llegar a cumplirlas, ¿verdad? Sí, así es. Y yo creo que como estamos acá en la parte de nuestra institución con problemas bastante dados en la parte financiera, Sí. a veces hay que tomar muy buenas decisiones para seguir en la continuidad de los servicios. Ese es mi aporte, Manuel. Muy buena la presentación y agradecerle la invitación que me hizo. Yo también se la externé a los compañeros, no sé si pudieron, ¿verdad? Yo sé que no todos, algunos tenemos muchos compromisos y hoy quise sacar ese espacio para usted. Gracias. No, lo importante, José, es que podamos tener claro de que cuando establecemos metas, tenemos que tener todos los días una motivación del por qué queremos llegar a hacerlas. Porque ponerlas por ponerlas no tiene ningún sentido. Se quedan en el papel. Tienen que guardarse en el corazón y tienen que llevar una motivación interna que nos impulsa a seguir adelante como lo hacen los elefantes. Muchas gracias, don José, por tu aporte. Gracias. Bien, maestro, derivado de compromisos y de otras actividades que tenemos por ahí, vamos a cierre. Si te parece bien, déjanos tu último comentario antes de hacerte entrega de tu diploma vía virtual y pues te lo haré llegar por los medios de comunicación que tenemos. Gracias. Bueno, como les comentaba, hay tres aspectos. Ustedes son los conductores de ese cúmulo de emociones que tenemos que de una u otra forma saberlas gestionar y aceptar la realidad como es. La realidad como es que cada uno de nosotros, lo que nosotros queremos construir, se va a basar en lo que nosotros vamos a vernos. Si nosotros nos vemos y nos visualizamos como personas que vamos a generar cambios pequeños pero significativos, esos cambios pequeños siempre los vamos a lograr. Yo tengo una filosofía con la que quiero cerrar. Y mi filosofía en relación a esos cambios es que considero que soy un agricultor o un sembrador de oportunidades. Así que si yo siembro todos los días, la vida me va a dar cosecha todos los días. Y los agricultores que están junto al lado de los elefantes siempre
siempre van a tener abundancia. Y a partir de la abundancia es que quiero agradecerles a todas y a todos por haber sacado un ratito de su valioso tiempo y compartir con su servidor un mensaje positivo para impactarles a ustedes y a todas sus familias. De todo corazón, agradecerles por esa plena disposición y por ese cariño de sacar de su tiempo para su servidor. Muy agradecido. Listo, maestro, muchísimas gracias. Voy a hacerte entrega de forma virtual tu diploma por esta actividad. Asesoría de formación multidisciplinaria. Se complace en entregarte el diploma de participación a Manuel Sánchez Sinitzen en mérito a su valiosa participación como ponente en el Masterclass denominado 2022, un año para el cambio de chip, realizado de manera virtual el 18 de noviembre del 2021 con una carga académica de 2 horas. Agradeciendo a cada uno de los participantes que están acá en sala de Zoom, de igual manera a los que nos ven desde el Facebook Live que realizamos el día de hoy, y pues también desde tu Facebook Live que estás realizando, Manuel. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo a todos hasta cada uno de sus hogares. Cuídense bastante. Nos seguimos viendo en más de nuestros eventos. No se olviden de seguir nuestra página Asesoría y Formación Multidisciplinaria MIC de Facebook. Nos encuentran en Twitter, Instagram y YouTube. Un abrazo a todos. Osiris, dime, Manuel. Te escucho. perdón, Osiris, hazle ver al grupo que se matriculó sobre la posibilidad de tener el certificado y el video grabado. Bueno, claro que creo sí. que es importante si lo... Claro que sí, con todo gusto. Acuérdense que pueden contactarnos directamente. En la página está nuestro número para hacerles saber cómo es el método de hacerles llegar el diploma y la grabación de esta Masterclass. Asimismo, también puedan ver nuestras Masterclass siguientes, que tenemos una Masterclass directamente de desarrollo empresarial que viene para la otra semana, perdón. Y para el día 21 también están cordialmente invitados, que vamos a estar en una Masterclass directamente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bien, eso sería todo por hoy. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias, equipo. Gracias. Saludo, Manuel. Saludo. Saludos, Frank. Estamos hablando. Feliz noche. Bueno, Gracias. gracias. Que estén bien. Adiós. Gracias. Te traemos los mejores eventos para que aprendas cada vez más. Conferencias, congresos, talleres, formación continua, cursos de preparación en área pública y privada, guías de preparación, cursos Udemy y muchas cosas más. Cada curso, cada evento que realizamos, te damos una certificación válida en 8 países de forma automática. Incrementa tus conocimientos y tu competitividad laboral. Con nosotros. Asesoría y Formación Multidisciplinaria MIC.